Yo creo que por qué el día de ayer ha sido conservador el presidente del Banco Central, porque no ha dicho lo que realmente va a suceder con la inflación en el presente año. No, la inflación en el presente año va a bordear niveles de por encima del 10%, ¿no? En un país en donde la inflación era normalmente del 2,5%. Está en la línea telefónica para hacernos entender un poquito cuál es la dimensión del problema, el señor Javier Zúñiga, que es economista. ¿Cómo está, señor Zúñiga? Muy buenos días. Bienvenido a Hablemos Claro, aquí en Exitosa. ¿Cómo está, Jesús? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, estoy más que preocupado y no sé si usted tenga la misma sensación luego de tener estas proyecciones del Banco Central de Reserva. Bueno, el presidente del Banco Central se presentó el día de ayer y yo creo que ha hecho una presentación sumamente conservadora, ¿no? Ha dicho que el nivel de crecimiento no estaría en 3,4%, sino 3,1%. Yo creo que conservadora porque la verdad es que el nivel de crecimiento va a ser menor. Y después ha dicho que el nivel inflacionario, que está en niveles de 8%, bajaría a partir del segundo semestre del presente año. Esto es llamativo, ¿no? Porque claro, tienes una inflación calculada en 8,9% y luego él dice que esto podría ir bajando, lo que no garantiza tampoco que los precios bajen, ¿no? O sea, esto podría sonar contradictorio, pero ¿cuál es la real interpretación? Lo que pasa es de que trata de ser conservador, trata de no ser alarmista, pero la verdad es que mientras el conflicto permanezca de Ucrania con Rusia, yo creo que no se puede decir que la inflación va a bajar. Ahora, la inflación del conflicto es una, pero el tema de los alimentos creados por el no fin de la pandemia es otra. El año pasado los alimentos, no lo digo yo, lo dice la FAO, creció 28%. Y la FAO dice que este año crecerían los alimentos entre 30 y 32%. Entonces, la verdad es que el tema se convierte en un tema, ¿no?, que tiene visos internacionales, pero en el país, como tú bien dices, nos dedicamos más al conflicto y no a arreglar las cosas, cuando deberíamos de, como lo hacen otros países, estar listos y prestos para solucionar, ¿no?, determinados temas que no afecten la inflación. Por ejemplo, el tema del combustible me parece extremadamente elevado, es el más alto conjuntamente con Uruguay de América Latina, ¿no? Y podría no bajarse un poco en el sentido de que ha caído, ¿no?, el tipo de cambio, y también el barril ha caído después del inicio del conflicto. Por lo tanto, la decisión de tomar medidas inmediatas para reducir la inflación es fundamental. No, bueno, esto es interesante, ¿no? Porque claro, cae el dólar y tendrías tú que tener, por ejemplo, algún impacto en los mercados, sobre todo en los commodities, ¿no? Estos que son los productos de primera necesidad. Tendrías que tener ahí tú un impacto, repito, ¿no? También en la gasolina. Sin embargo, esto no se da así, ¿no? Tardamos en proyectar, por ejemplo, esto, ¿no? A mí me llama la atención porque cada semana la banda de precios, ¿no?, de los combustibles, por ejemplo, aumenta. Cada 15 días tenemos un aumento de la banda de precios. La gasolina más cara estaba ya al borde de los 30 soles, creo que la de 97, 98, que está, si no me equivoco, en 27, si no 28 soles. O sea, y la que le sigue por debajo también es bastante alto. Entonces es un presupuesto mayor. Pero vamos ahora a lo siguiente, porque en esta proyección, en este recálculo del crecimiento anual del país, hay también un tema que creo que es importante tocarlo, el tema de la minería, ¿no? Que es lo que dice Julio Velarde. Si tuviéramos otro tipo de contexto donde seríamos más cautos y resolviéramos los conflictos mineros, tendríamos una proyección mucho más apropiada que esta que se ha dado el día de ayer, ¿no? Mira, Jesús, si nos vamos al año 2006, en donde gobernaba el presidente García, y las condiciones macroeconómicas eran similares porque subieron
los precios de los minerales como se ha producido ahora, ¿no? Uno, por el conflicto, y dos, por la fabricación de los automóviles eléctricos, ¿no? La circunstancia fue totalmente diferente. Ahí crecíamos el 6% y vinieron muchísimas inversiones extranjeras. Las condiciones de incertidumbre política colocan al país, ¿no?, en una situación en donde la inversión privada va a ser cero, por favor. Ya lo es. Y eso es causado por la incertidumbre política y por el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dios mío, ¿cuándo no se ponen a trabajar juntos para sacar la economía hacia adelante? Yo voy a repetir algo que lo había mencionado al inicio del programa porque creo que es sustancial que el público sepa cuáles son los indicadores a la baja que tenemos. A ver, el estimado del crecimiento, por ejemplo, de la minería metálica, ¿no?, de 5.9% estamos en 2.9%, o sea que esa caída es bastante dramática. Ahora, también se ha proyectado, por ejemplo, las exportaciones. Pasamos de 7.5% a 6.1%, ¿no? Esto debido a la desaceleración global. Ahí hay un elemento, obviamente, exógeno, ¿no? Y luego también está lo que estábamos conversando, pero esto no es nuevo en realidad. Esto ya se había anunciado desde inicio del año, ¿no? El tema de la inversión privada que todavía se sigue manteniendo en 0%. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque justamente es la inversión privada la que más dinamiza la economía del país en la generación de empleos, ¿no es cierto?, entre otras cosas más. Pero mira, Jesús, si tú haces un análisis, ¿no?, de todos los indicadores macroeconómicos, todos se han deteriorado. Y el único que podrías decir que ha aumentado por el conflicto y por la fabricación de los vehículos eléctricos son las exportaciones. Pero todos los demás indicadores no se han deteriorado. Sí es cierto de que hay en la inflación una proporción, ¿no?, internacional, extranjera. Vamos a suponer que sea del 50%. Pero el otro 50% de la inflación es incertidumbre política, incertidumbre local. Y en el caso de la inversión, ¿por qué es cero? Porque no se están cumpliendo las 3 reglas de oro para invertir. Primero, que exista estabilidad política, no la hay. Segundo, que exista un poder judicial justo, no lo hay, ¿no? Y tercero, que no se cambien las reglas de juego. Y aquí se cambian las reglas de juego mañana, tarde y noche. Por lo tanto, pues, ¿quién va a venir a invertir al Perú en esas condiciones? No lo entiende el Ejecutivo, no lo entiende el Legislativo. Por favor, pónganse de acuerdo, pero mientras el Ejecutivo siga gobernando, porque la economía no se deteriore como se está haciendo. Todos los indicadores macroeconómicos están sufriendo. Y los que más van a sufrir son los que menos tienen, porque la inflación es el peor impuesto para los pobres. Quiere decir que va a ser un país de más pobres, ¿no?, en un país supuestamente rico, ¿no?, causado fundamentalmente por una mala gestión y una notable incertidumbre política. Ahí está, eso es finalmente la responsabilidad, ¿no?, que la tiene directamente ambos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, también el Judicial. Me había olvidado justamente de las reglas estas que tienen que existir para que la inversión sea la correcta, ¿no? El tema de lo jurídico. Aquí hay un tema que me llama la atención, porque en una situación tan compleja como esta, que es económica, el gobierno tendría que proyectarse, por ejemplo, de cómo generas trabajo, ¿no? Con una serie de proyectos de infraestructura que te permitan avanzar e invertir, ¿no es cierto? Sin embargo, hasta eso justamente está afectado porque no hay decisión. A ver, ¿cuál es la proyección de Julio Velarde? Dice, en cuanto a la inversión pública, Velarde anotó que la proyección de crecimiento para este año ha pasado de 4% a 2.1%, o sea, prácticamente aquí hay una inacción, ¿no? Y eso tiene un responsable claro. Esto debido a que no está algo retrasada y se esperan que se corrija en los próximos meses. O sea, este problema de la inversión pública tiene dos responsables, el gobierno central y el gobierno regional, que tampoco es que está haciendo las cosas bien. Mira, en el caso de la inversión pública, que era 4%,
y va a pasar a un 2% de acuerdo al presidente del Banco Central de Reserva, en su generalidad el Perú tenía un nivel de inversión pública del 5% y un nivel de inversión privada del 20, 22, 23%. La privada va a ser 0 y la pública va a ser 2. Cuando no se produce la privada, no se insta a tener una mayor inversión pública, pero ni la pública hay. ¿Qué es lo que han hecho? Colocan a personas que no conocen el tema, por ejemplo, en la entidad autónoma de la reconstrucción del 2018, ¿no? Que no conocen el tema, que no han gestado nunca un programa de reestructuración o de infraestructura. Por lo tanto, no, el Ejecutivo, en colocar personas no allegados a ellos, está provocando que no se hagan trabajos de infraestructura y afecta a la economía. La incertidumbre política de una mala gestión, la incertidumbre política de no ponerse de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo hace que la economía se encuentre en esta situación, ¿no? Si tú lees un periódico cualquiera, no, de 10 páginas, 8, 9 páginas son sobre temas políticos y 1 sobre temas económicos. Acá. Quiere decir que no les interesa la economía. Bueno, acá lo tenemos más claro, ¿no es cierto? Hemos dejado en muchos aspectos el tema político y nos estamos dedicando a temas país. Por eso es que los sábados, por ejemplo, hacemos un balance de los temas que realmente nos deben interesar, y este es algo que es bastante llamativo. Parece que la gente tampoco es que lo entiende, ¿no? Uno está en el día a día, pero no se pone un poquito a leer o a analizar cuáles son las cifras que tenemos, porque esto a la larga nos tiene que llevar a analizar nuestro futuro, ¿no? El que se viene, porque ¿cómo es que vamos a resistir? ¿Cómo es que vamos a calcular? Porque claro, hay impactos en todos los sentidos, y el impacto más directo va a ser el que vamos a sentir cuando se reduzcan nuestros sueldos, nuestros ingresos, y no tengamos, por ejemplo, el mismo presupuesto para poder pagar aquello que antes podríamos pagar de manera holgada, ¿no? Hoy se tienen que reducir pues, la canasta básica, el pago de algunos servicios, ¿no? Los ahorros se van deteriorando, ¿no? Hay más deuda, gente que no puede pagar esas deudas. Entonces esto apunta obviamente a un problema bastante serio, y eso es un conflicto social que puede ser hasta inmanejable para este gobierno y para este Congreso. Lo que pasa de que tú bien dices de que hay personas que no lo entienden, pero el tema inflacionario lo tenemos encima. Con un sol compras 4 panes, ahora con un sol compras 2 panes. La gasolina en 97 estaba en 11, 13 soles, ahora está en 25, 27 soles, ¿no? Tú ibas al mercado semanalmente y podías gastar 100, 150 soles. Ahora por lo mismo estás gastando 300 soles. Por lo tanto, tienes una afectación que es totalmente directa por la inflación. ¿Y a quiénes les afecta más? No, a todos aquellos que se denominan los más vulnerables o los más pobres. Por lo tanto, no ha subido el volumen de pobres en el Perú, ha subido el volumen de informales en el Perú. La situación económica es complicada y yo no veo, con todo cariño, un ministro de Economía preocupado por el tema, expresándose en los medios de qué cosa va a hacer para tratar de reducir la inflación, qué es lo que se va a hacer, no para tratar no de que la inversión pública no se active. ¿Qué se va a hacer para que venga la inversión privada del exterior? Veo poco interés del Ejecutivo, poco interés del Legislativo. No tienen interés en lo que le suceda a la economía y en el deterioro macroeconómico, ¿no? Ayer la presentación del presidente del Banco Central ha sido sumamente conservadora, muy poco realista, muy poco realista. No, claro que las condiciones no le permiten ser realista, pero francamente la economía peruana se está deteriorando desde julio del año pasado. Don Javier, para que el público sepa, estamos conversando con Javier Zúñiga, que es economista. Estamos analizando las últimas cifras dadas por el Banco Central de Reserva, que no son nada positivas. Esto sí debería importarnos, al margen de
que Perú haya perdido con Australia, porque todo el mundo, claro, se mete en ese tema y no sale de eso, ¿no? Y al margen de los problemas políticos que ya enfrentamos. Cuando usted dice que Julio Velarde es conservador, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? ¿Tiene el señor hablar, por ejemplo, utilizar términos como recesión, estanflación? Por cierto, el INEI esta semana calculó el tema del empleo formal en este segundo en este segundo semestre del año, y había un dato interesante, ¿no? O sea, que hay más empleo, sí, pero en el ámbito informal, no en el formal. Lo otro es, así como crece el empleo, también se pierde, o sea, no hay seguridad de que eso se mantenga, o sea, es una burbuja, ciertamente. Yo creo que ¿por qué el día de ayer ha sido conservador el presidente del Banco Central? Porque no ha dicho lo que realmente va a suceder con la inflación en el presente año. No, la inflación en el presente año va a bordear niveles de por encima del 10%, ¿no? En un país en donde la inflación era normalmente el 2,5%. Razones internacionales y razones internas existen, pero ha sido conservador, no ha sido absolutamente nada alarmista, pero no dice totalmente la verdad de lo que va a suceder, ¿no? Piensa que la inflación va a bajar en el segundo semestre y que vamos a estar a niveles de alrededor de un 6%. Francamente lo dudo en las actuales circunstancias, ¿no? Y debería, creo que, ser un poco más abierto con las cifras y decir pues que el deterioro, ¿no?, de la economía se debe fundamentalmente a la incertidumbre política interna. Uh-huh. Bueno, yo lo que sé también es que esta semana, por ejemplo, se ha dado información respecto a que a que la tasa de interés, por ejemplo, también se está obviamente manejando y siempre va al alza, ¿no? Y esto coincide con lo que ha hecho la FEP en los Estados Unidos, que también es subir la tasa de interés, y esto también ha movido los mercados, ¿no? La estimación del Producto Bruto Interno del Perú también ha sufrido un impacto, ¿no? Una pérdida de 0,4%. Y aquí ya la relación va directamente con China. China es nuestro principal socio comercial. Ellos son los que nos compran la mayor cantidad de minerales, ¿no? Y también tienen serios problemas, ¿no? Como economía. En relación a lo que mencionas, Jesús, en primera instancia la tasa de referencia. La tasa de referencia del Perú estaba en 0,25, ahora está en 5%. La tasa de referencia, como tú bien sabes, es la tasa promedio entre la tasa activa y pasiva, ¿no? Y con un 5% lo que se hace a través de ese instrumento del Banco Central es reducir la masa monetaria para corregir la inflación, que no se ha corregido, ¿no? Pero lo que hace es deteriorar el crecimiento económico porque hace que los créditos sean más caros. Altos, claro. Más altos. También claro, afecta el tema de la tasa de referencia de los Estados Unidos, que también andaba en 0,25 y ya está en 0,75, y se habla que llegaría probablemente al 2% en el presente año. Por lo tanto, ese instrumento monetario utilizado por el Perú y utilizado por los Estados Unidos y por todos los países de América Latina, lo que están haciendo es tratando de corregir la inflación, pero afectan definitivamente al nivel de crecimiento. Por lo tanto, es un instrumento que tiene sus bemoles, y ya sucedió en el Perú. No ha corregido la inflación, ¿no? Y ya empezó a reducirse la tasa de crecimiento. Exitosa. Ya no es 3,8, ahora es supuestamente 3,1. Yo creo que va a ser hasta menos. Yo creería que debería estar el crecimiento en alrededor, ¿no?, 2,5%. Bueno, por lo tanto, el instrumento no ha permitido corregir, ¿no?, la inflación. Yo siento a veces que la economía es bastante difícil de entenderla para el público común y corriente. O sea, digo, para el peruano que por lo pronto no le interesan mucho los términos que se utilizan dentro de la economía y cómo es que uno la ve. Pero creo sí que en estos minutos que estamos por terminar la entrevista, darle un mensaje fácil, directo al público de a pie, ¿no?, que nos está escuchando. Esa gente, ¿no?, que tiene emprendedurismo, ¿no?, que por ejemplo está en las esquinas armando puestos de comida, gente que vende ropa en las calles, o sea, ¿no?, transportistas, o sea, todos en general, porque es que tendríamos que estar preocupados.
Sí, sí. Yo creo, mira Jesús, de que si no hubiera el sector informal, el Perú sería un verdadero caos. Yo creo en el emprendedor, yo creo de que ese 75.6% de informales permite que el Perú siga viviendo y que las personas que perdieron empleo por el aislamiento y por el coronavirus y que pasaron al sector informal, no están buscando la suya. La idea no es corretearlos, sino contrario, alentarlos para que mañana, pasado y en el futuro pudieran ser formales, como hemos sido todos a la hora de empezar. Primero informales y luego nos hemos convertido en formales. Sin ese criterio, la economía peruana estaría quebrada, ¿no? Pero yo creo también de que el Ejecutivo y el Legislativo no deberían de trabajar de manera conjunta, porque si continúan en una situación de conflicto político todos los días, lo único que van a hacer es que la economía peruana se deteriore, y quienes se afectan son los más vulnerables, o mejor dicho, los más pobres. Bueno, don Javier, creo que tenemos la próxima semana seguramente mayor idea de cuál es la repercusión. Ya lo estamos viendo, semana a semana estamos recalculando los precios en los mercados, ¿no? El pollo, por ejemplo, que es un indicador importante para saber cómo está la economía, sube cada lunes, ¿no? Y ahora está por la barrera de los 10. Y lo mismo los huevos. Antes tenías un kilo de huevo en 3 soles como máximo, 3 soles 50, si no 4 soles, y ahora lo tienes también a 10 soles. Y eso lo van a ver cada uno de ustedes cuando vayan a los mercados, ¿no? Y si no, es que ya lo están viendo. O sea, el presupuesto ha crecido, o sea, se reduce la capacidad de compra de absolutamente todos. Y creo que nosotros hacemos un correcto trabajo al advertir este tipo de situaciones. O sea, sé que hay temas relevantes en el país y sé que hay otros que no lo son tan relevantes porque, claro, una pelea política es justamente eso, una pelea política que tendría que ser rápidamente resuelta si existieran las voluntades, pero no lo hay y eso está yendo en contra de lo que somos nosotros como país y la gente parece no entenderlo, ¿no? O sea, no ganamos nada alimentando divisiones, odios, ¿no? Sumando con charlatanería, más división, ¿no? Cuando estos temas son los importantes y los que deberían ser de mayor interés de la gente. ¿Y para qué? Para justamente reclamar un cambio rápido, ¿no? Un viraje en el timón de este barco que se llama Perú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el conflicto no conduce a nada, pero por lo menos tú como representante del periodismo y yo como analista económico, por lo menos podemos trabajar en el tema de que todo aquello que se importa con un tipo de cambio barato se traslade al consumidor final con un tipo de cambio barato. Los importadores siguen vendiendo los productos a 4.2 cuando el 4.2 fue un tipo de cambio de diciembre del año pasado. Por lo tanto, deberían de ponerse una mano en el pecho, dejar de un lado la especulación porque estamos en una economía abierta de mercado y también debería el conflicto terminar, ¿no? Mientras sigamos en una situación de conflicto, francamente la economía se va a deteriorar, ¿no? Y quien más va a estar afectado es el que menos tiene, ¿no? Bien, don Javier, un fuerte abrazo. Muchas gracias por hacernos entender estos temas. Igualmente. Bien, Javier Zúñiga, economista, estuvo con nosotros aquí en Hablemos, claro.